bendiga a todos, hermanos. Es una bendición que estemos reunidos para adorar al Señor. Creo que es agradable encontrarnos de nuevo en la casa del Señor y poder honrar el nombre de Cristo. Me alegra, hermanos, tener a varios hermanos. Bueno, casi todos los Gutiérrez los veo aquí, ¿verdad? Con lentes los veo más, ¿sabes? Hermano Miguel, bienvenido, un gusto tenerlo acá con nosotros. Su esposa Marlene, que como cuando el hijo pródigo volvió a la casa. Bienvenida, amén. Bueno, digo así porque no solamente creció, sino que aquí se desarrolló, se bautizó y tantas cosas, ¿verdad? Pero luego pues el tiempo llega y hemos recibido tantas bondades de Dios que a veces los muchachos se enamoran de una muchacha de por allá y nos la traen para acá, pero otro de allá se enamora de una de las de acá y nos la lleva para allá, y así estamos como de amor pagado, ¿verdad? Amén, es una bendición ver a Eli también con nosotros. Dios te bendiga, bienvenida. Amén, hermano Alonso Gutiérrez. ¿Dónde está Gutiérrez? Allá está, ¿verdad? Amén, bienvenido. A todos. Auner Martínez también, bienvenido, qué gusto que estés acá con nosotros. Me informan acá, hermanos, que Angie Granados reconcilió con el Señor. ¿Dónde está Angie? Allá, démosle un fuerte aplauso, digámosle bienvenida, qué bueno, gloria al Señor y qué alegría, ¿verdad? Porque Dios está añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Algunos aceptan aquí, otros allá, pero lo importante es que aquí estamos y me alegra verles a todos en esta tarde. Ustedes saben que me gusta cantar, pero no voy a cantar. Esta tarde tengo un evento que predicar a las 4 de la tarde allá en el Chaparral, y debido a eso, hermanos, quizás voy a tratar de que salgamos un poquito más temprano, no en el tiempo que normalmente lo hacemos, pero voy a tratar de medirme yo, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Así que les voy a invitar, hermanos, por favor, a que estén de pie. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie en el nombre de Cristo. Y abra su Biblia en esta hermosa carta que Santiago escribió. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay poder en Jesús. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Me alegra ver a los hermanos de Delicias, el hermano de allá de Ocicala que recién aceptaron. Es una bendición y les motivamos a seguir adelante. Quiero decirles que me llamó hermana Noemi, mientras ustedes están buscando la lectura, Santiago 1:22. Mientras ustedes están buscando esa lectura, me llamó hermana Noemí de González y me dijo: yo siento que usted esta semana va a querer traer hermanos para que me ayuden a cuidar a mi esposo, pero me dice, mi esposo ahorita está estable, está durmiendo bien y duerme por la noche y por el día, así que si se incomoda un poquito y necesito de su ayuda, me dijo, para la otra semana, pero por esta semana, me dijo, lo dejamos ahí tranquilo. Me dice, nosotros lo vamos a cuidar acá y ustedes, me dice, espérennos y les vamos a avisar. Así que gracias al Señor porque hemos estado orando para que Dios le dé fortaleza y estabilidad al hermano Abilio. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Vamos a leer esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo
y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria al Señor. Santiago, hermanos, es una carta pequeña que escribiera un hombre que también era conocido como Jacobo. Y este Jacobo es considerado uno de los hermanos carnales de Jesús. Este hombre escribió una carta, hermanos, pequeña, pero con una gran riqueza espiritual para la iglesia. Porque es considerado, hermano Santiago, como el proverbista del Nuevo Testamento por sus lecciones cortas, pero bien efectivas para enseñar a la iglesia del Señor. Se cree, hermanos, que esta carta la escribió alrededor del año 49 o el año 50 después de Cristo. Sin embargo, hermanos, este hombre dirige su carta a muchos judíos que estaban fuera de Jerusalén, pero también es considerada una carta general para toda la iglesia del Señor. Ahora, si nosotros nos centramos, hermanos, en esta palabra que hemos leído hoy, nos daremos cuenta de algo bien interesante. Es que Santiago dice aquí que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Quizás es pequeño lo que he leído en este momento, hermanos, pero con un gran significado. Con un gran significado. Lo digo de esta manera, hermanos, porque nosotros como iglesia del Señor, cada día leemos y cada día, hermanos, somos enseñados a través de la palabra del Señor. En ocasiones les he dicho a ustedes que como iglesia, hermanos, el Señor nos ha permitido tener distintos predicadores aquí en la iglesia. El Señor me permite a mí, hermanos, predicar quizás la mayoría de los domingos. Pero también está Cristian, que tiene un estilo diferente al mío de predicar. Está hermana Gilma, que predica distinto a mi manera de predicar. Ronnie, hermano Abilio, muchos de nuestros predicadores, hermano, es como una variedad de predicadores la que el Señor nos ha dado, pero en cada una de nuestras predicaciones siempre viene un consejo de la palabra del Señor para nosotros. Ahora, el problema, hermanos, en el que nosotros como iglesia hemos caído es bien grave, bien tremendo. Y no hablo solamente de nosotros como iglesia El Buen Pastor. Voy a hablar de una manera general, la iglesia a través de la tierra. Tiene buenos predicadores, tiene buena palabra, pero muy poca práctica. ¿Se entendió? O sea, muy buena palabra, muy buena enseñanza, pero muy poca práctica. O sea, cuando me refiero a práctica, me refiero a ser hacedores de la palabra, a poner en práctica lo que el Señor nos enseña. Pareciera, hermanos, que la palabra del Señor sí está siendo predicada, entra por un lado, pero pareciera que se va por el otro. Y nosotros nos quedamos vacíos. Nosotros nos quedamos como si nunca hubiésemos escuchado la palabra del Señor. Si nosotros, como iglesia del Señor, atendiéramos a la palabra del Señor y cada palabra que escuchamos la lleváramos a la práctica nuestra, oiga,
nuestra iglesia sería una clase de iglesia envidiable a nivel mundial. Amén, hermanos. Seríamos una iglesia admirada por la gente. Seríamos una iglesia, hermano, envidiada por la gente. La gente quisiera venir y ver en qué radica nuestro cambio, en qué radica el éxito de nuestra iglesia. Pero ¿por qué hay personas que a veces vienen un domingo y el otro ya no vinieron? Lamentablemente, hermanos, porque muchas veces nosotros sabemos lo que se tiene que hacer, pero no lo hacemos. Amén. Amén, hermanos. Sabemos cómo se debe de vivir la vida cristiana. Sabemos cómo se debe de vivir el evangelio, pero nosotros no lo vivimos así. Y ese es un problema. Ese es un problema para nosotros. Gravísimo. Gravísimo. Y esto nos puede acarrear un gravísimo problema a nosotros, porque la palabra de Dios, hermano, dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a esa persona le es pecado. Ahora imagínense si nosotros sabemos, hermanos, que debemos poner en práctica todo lo que la palabra del Señor nos dice, hermanos, y no la practicamos, no la vivimos. Oiga, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? En nada. Quedamos en nada. ¿Por qué? Porque nos estamos convirtiendo en personas que saben, pero no hacemos lo que sabemos. Ahora, la iglesia que el Señor quiere es la iglesia, hermano, que oye la palabra y la practica. La practica, la vive. Esto, hermanos, debe de llevarnos ahora a nosotros como iglesia a reflexionar bien en nuestra vida cristiana. Esto debe de llevarnos hoy, hermano, a reflexionar en la vida que nosotros profesamos como cristianos en esta iglesia. Estaba escuchando el miércoles un tema que nos dieron a nosotros los pastores. ¿Tú qué dices? Así, ¿tú qué dices? Que no se debe hurtar, hurtas. Oiga esto, tú que dices que no se debe de hurtar, hurtas. Y yo me quedé pensando rápido, hermano, y me fui al buscador ahí, hermano, y cuando buscaba, digo yo, ¿qué es hurto? Y dice, hermano, que hurto es aquello que nosotros le quitamos a la gente sin hacer uso de la violencia. O sea, de una manera engañosa, como sustraerle el dinero a la gente con palabras, hermano, persuasivas. ¿Cómo puedo hablar de que ustedes no hagan eso si yo lo estoy haciendo? ¿Cómo puedo enviar a alguien y decirle, hermano, es malo mentir, y yo lo estoy haciendo? ¿Cómo puedo decir a alguien, oiga, el adulterio es pecado, pero yo vivo en el adulterio? La fornicación es un pecado, pero yo estoy fornicando. Claro, muchas veces el problema es que sabemos que eso es malo, pero la palabra de Dios no ha calado nuestro corazón. El efecto que la palabra debía haber hecho a nosotros, no lo permitimos que lo hiciera. Y creo, hermanos, en esta tarde que todos los que estamos aquí le hemos fallado a Dios en alguna cosa que sabemos que no debemos hacer, pero la estamos haciendo. La estamos haciendo. Ahora, yo sé, hermanos, que la gracia de Dios es infinita, que el amor de Dios es inmenso,
Y que si nosotros fallamos, la Biblia dice que tenemos abogado para con Dios el Padre. Pero yo sé, hermanos, que hay pecados que nosotros cometemos por error, por ignorancia. Pero hay pecados que se cometen, hermano, con previa planificación. Proverbios nos habla de aquellos hombres que en la noche hacen el plan y dice: vamos a ir, vamos a acechar al inocente, vamos a quitarle sus bienes, lo vamos a matar. Ese es un pecado que lo planificaron bien. Lo vamos a ejecutar de esta manera, lo vamos a hacer de esta manera. Yo me pregunto si habrán cristianos aquí que hemos planificado pecados contra un hermano o contra una hermana. ¿Será, hermanos, que no sabemos que esas cosas nos afectan en nuestra vida espiritual? ¿Quiere saber usted, hermano o hermana, por qué muchas veces somos infelices en nuestra vida cristiana? ¿Por qué no disfrutamos el evangelio? ¿Por qué vivimos estresados en la vida espiritual? Es que muchas veces, hermanos, llevamos cargas encima de nosotros, culpabilidad encima de nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algo que no debemos de hacer y lo estamos haciendo, y eso en muchos casos nos impide hasta orar, nos impide congregarnos, nos impide hasta darle el saludo con libertad a un hermano. Porque hay culpa. Nos sentimos, la conciencia nos acusa y nos dice: ¿cómo vas a orar? Esto que Santiago está diciendo: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Nos lleva, hermanos, a ver que es mejor hacer que escuchar. Ahora, pero vea qué bonito, hermanos. Pablo dice que ¿cómo irán si no fueren enviados? Nosotros necesitamos, hermanos, dedicarle tiempo a oír la palabra del Señor. A oír la palabra del Señor. Fíjense que yo tengo unos pericos ahí en la casa y tengo una lora. Y yo a mi nieto lo molestaba y le decía coyotillo. Y entonces vino la lora y me escuchaba, hermanos. Cuando ella oía que yo decía coyotillo, la lora se quedaba así, mire, pelaba los ojotes, ¿verdad? Y se quedaba pero prestándome atención. Ahora resulta que se llevaron a mi nieto para Estados Unidos. Y cuando yo salgo, hermanos, a cepillarme los dientes y a darle comida a la lora me dice: coyotillo, coyotillo. Ahora traigo esto a colación, porque ¿cómo es posible que un pequeño animalito, hermano, va a prestar atención a las frases que se oyen cerca de ella? Y nosotros que tenemos 5 sentidos, hermano, escuchando la palabra, y vivamos como que no la hemos escuchado. ¿No le parece que estamos peor que la lora? Esto debe hacernos reflexionar a nosotros. O sea, lo que nosotros predicamos aquí, lo hemos dicho muchas veces, hermano, no es solo por predicarlo. Se predica para que la iglesia aprenda cómo debe de vivir la vida cristiana.
Se enseña para que nosotros sepamos cómo comportarnos en nuestra vida cristiana. Ahora, si después de oír la predicación, después de la enseñanza, seguimos en lo mismo, oiga, hay un gran problema. Hermanos, hermanas, hay un gran problema entre nosotros. Porque el escritor de la carta a los hebreos les escribe y les dice, hermanos, que ellos deberían de ser maestros ya, maestros, pero que tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos del evangelio. Ahora, entonces, cuando leo eso, me pregunto, ¿qué pasó? Debieron de ser ya maestros, porque se les ha estado enseñando y enseñando, pero tienen necesidad que se les vuelva a enseñar. Oh, dijo alguien, se durmieron en clase. Se durmieron, no pusieron atención. Y es que miren, hermanos, hay un gran problema muchas veces, y si le cae gloria a Dios, ¿verdad? Porque para eso es que lo decimos, hermanos, para que alguien aprenda. Muchas veces en el tiempo de la predicación es cuando sobra quien le platique a uno. Sí, en serio. Mire, hermano, con todo el respeto, si usted quiere platicar con un hermano, visítelo a la casa. En la casa le va a dar hasta comida, le va a dar hasta café. Hombre, en la casa lo va a atender en una hamaca bien cómodo, en un sofá, en una buena silla. Pero no le robe el tiempo que ha dedicado hoy para venir y adorar a Dios y aprender de la palabra de Dios. Mira, allá va a haber más comodidad. Van a tener una plática bien amena, bien agradable. Pero no en este tiempo. Imagínense, hermanos, si a su lado usted tiene una persona que no se ha congregado toda la semana. Bueno, vámonos más lejos, que tiene 15 días por alguna razón de no venir al culto. Y hoy vino, hoy está aquí. Pero esta persona hoy vino y lamentablemente usted empezó hoy. Este pobre hermanito, esta pobre hermanita está así, mire, en que quiere atender el mensaje y le quiere atender a usted. Mira para allá y se queda. Y por último, ¿qué dijo el predicador? ¿Qué decía usted? No sabe que está, no sabe a quién atender, si a su vecino de al lado o al predicador que está enviándole una palabra desde aquí. Hay muchas personas, hermanos, que tienen todo el día y la noche para leer la palabra del Señor tranquilo, a toda comodidad. Pero justo viene el momento de la palabra del Señor. La palabra está saliendo, está cayendo, pero ellos están leyendo. En otras palabras, está en su propio sermón, en su propio mensaje. Y entonces, ¿cómo vamos a captar lo que en realidad Dios había preparado para nosotros? Tenemos un problema. Hermanos, Dios le pidió a la nación de Israel que prestara atención. Atención, presta atención. Escucha, oh Israel. Dios le pide que preste atención. Y nosotros como iglesia, cuando viene la palabra, no digo yo, hermanos, que porque yo grito, o porque Cristian es suave, o porque Gilma está intermedio, o porque hermano Abilio tiene su manera de enseñarnos, poniéndonos unas anécdotas, parábolas, enseñanzas propias de él. Nosotros vamos a decir, no, es que con el sí y con este no. Cuando viene la hora de la palabra del Señor, predique quien predique, mi deber es prestar atención. Prestar atención. Captar el mensaje que da, y ese mensaje que da, llevarlo yo a la práctica.
¿Por qué el apóstol Pablo llegó a ser tan disciplinado y tan efectivo en su vida cristiana? El apóstol Pablo, después de escuchar a algunos predicadores, algunos enseñadores como Gamaliel, también agarró la ley de Dios, agarró la palabra de Dios, y llegó a un punto el apóstol Pablo que dice que él no hubiera entendido lo que era el adulterio si la ley o la palabra no le hubiera enseñado que eso es adulterio. A nosotros nos lo dicen. A nosotros nos lo enseñan. Lo leemos en la escritura y lo queremos seguir haciendo. Entonces viene mi pregunta: ¿qué somos? ¿Sí se entiende, hermanos? O sea, ¿qué somos? Si nos lo están predicando, lo están enseñando, lo leemos en la escritura y lo queremos seguir haciendo, ¿qué somos? Está tremendo, ¿verdad? Está duro esto. O sea, nosotros tenemos, hermanos, que venir a la casa del Señor con un corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor y dispuesto a ponerla por obra, a practicarla, a vivirla. Oiga, si la escritura nos dice, ama a tu enemigo, pues hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Hola. No, no me convencen. Ya ven que están. Esto es lo que la Biblia dice. Para el cristiano, para la vida cristiana, esto es lo que la Biblia dice. Ama a tu enemigo, pues tengo que amar a mi enemigo. Aunque no me digan amén ustedes. Pero esto es, o sea, usted no puede seguir siendo cristiano y seguir haciendo las cosas a su manera. Si estamos en la iglesia es para obedecer lo que Dios nos dice a través de su palabra, hermanos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo un enemigo. Sí, ok. El pastor dijo hoy que debo de amar a mi enemigo. Voy a seguir embelecado, empeñado en odiarlo y en tener una enemistad con él cuando las vías están claras. Voy solo y pido perdón. No, mire que usted me dijo esto y me dijo esto. Ok, mañana vengo con mi diácono más cercano. Hermano Nelson, acompáñenme. Quiero ir a visitar al hermano Julano. Es que no nos llevamos, estamos mal, estamos peleados. Y ahora llevo un testigo conmigo y delante de este testigo le digo al hermano, mire, sé que le fallé, sé que le ofendí o usted me ofendió, pero somos cristianos, más si venimos al buen pastor los dos, no podemos estar así. Es más, ya el pastor va a anunciar Santa Cena y necesito y quiero pasar la cena del Señor. Perdóneme. Si esta persona todavía de rebelde le dice a usted, no, que usted me hirió y le saca un montón de cosas, véngase y lléveme a mí. Tres cosas, lléveme a mí. Y como yo no soy solo, voy a llevar a mi esposa, me voy a llevar unos diáconos conmigo como testigos de que ya usted ya fue el hermano solo, ya fue con un diácono, pero que ahora va conmigo y mi equipo administrativo. Llegamos, ya yo soy más tranquilo y le digo al miembro, déjeme hablar a mí, tranquilo, yo voy a hablar por usted. Y nos sentamos con la persona. Mire, he oído que hubo un problemita por ahí y que necesita solución. Como hermanos no podemos estar así. La palabra del Señor nos manda a tener comunión unos con los otros. Amar a aquel que nos ofendió. A soltar las cargas de impiedad. Y lo llevo por ahí, hermano, y de pronto le digo, ¿hay algo que le impide a usted perdonar a nuestro hermano por la ofensa que le hizo? Si después de allí usted empieza y dice, no, que yo ni de rodillas, ni con el pastor, digo,
Tranquilos nos vamos a levantar, le vamos a dar gracias por escucharnos y nos vamos a venir, pero va a ser también borrado de nuestro libro de membresía de la iglesia. ¿Sí? La escritura dice que lo vamos a tener por gentil y publicano. O sea, eso es lo que dice la Biblia. No, pero yo soy miembro del buen pastor y aunque me quieran sacar, no lo queremos sacar de allí. Pero para ser miembro de la iglesia, usted debe de practicar lo que la iglesia practica. ¿Me están entendiendo, hermanos? O sea, es que no es solamente, hermano, oír la palabra, es vivirla, es practicarla, es ponerla por obra. Fíjense que según el Deuteronomio 28 dice, hermano, que la puerta de todas las bendiciones de Dios para nosotros están en poner por obra la ley del Señor. Ahí está toda la bendición de un cristiano. Por eso es que Santiago aquí termina diciendo, mire, dice Santiago en el final: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, oigan esto, este será bienaventurado. Bienaventurado en lo que hace. Dichoso, feliz. Porque cuando usted está viviendo acorde a la palabra del Señor, cuando usted obedece la palabra del Señor, usted vive tranquilo, hermano, sin nadie que lo señale, sin nadie que lo acuse. Usted lleva una vida tan tranquila, hermano. Usted disfruta el evangelio, usted disfruta la vida cristiana, porque usted no tiene quien lo señale. Pero muchas veces nosotros, como no vivimos el evangelio, el hermano o la hermana ni es a nosotros que nos está viendo mal, pero nosotros creemos que es a nosotros. ¿Y yo qué le he hecho? Dice. Ve, dice, ¿cómo que le debo? Y muchas veces no solamente decimos, enfrentamos a la gente, enfrentamos a las personas. Oiga, ¿y yo qué le he hecho a usted? No, nada. ¿Y entonces por qué me ve así? ¿Cómo así? El hermano ni sabe, la hermana ni sabe. ¿Cómo así? No, es que usted me vio mal. ¿Cuándo? Hermanos, hermanas, necesitamos simple y sencillamente poner en práctica la palabra del Señor. Acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra y guardar todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te bendecirá y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuándo? Cuando ignores la palabra de Dios. Cuando la oiga, cuando la viva, cuando la practique, cuando la haga mía, cuando el pastor dé un consejo, o cuando el diácono dé un consejo, cuando el predicador dé un consejo, usted agarre y diga, eso es para mí. He visto hermanos decir en una manera risible, esa va para mi costal, esa va para mi matata, esa va para mi morral. Pues cada consejo sabio, cada consejo bueno que venga de la palabra del Señor, échelo a su morral, no para que se quede embodegado, embolsado, no, sáquelo en su casa y diga, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Así es que se vive la vida cristiana. Fíjense, hermanos, que el Señor vivió años, aproximadamente 3 años, enseñando a los discípulos, diciéndoles cómo era que iban a vivir, cómo se iban a comportar. Bueno, hubieron ocasiones en las que le dijo, no saluden a nadie en el camino. Esa era la orden.
Y nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que tomar como regla de fe, de enseñanza, la palabra del Señor. No podemos andar insultando a medio mundo, porque la Biblia dice que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca tenemos que dar cuenta en aquel día. Está bien que antes usted hablaba de hijo de aquí, de hija de allá, de papá y todas estas cosas allá afuera, cuando no era cristiano. Ahora cristiano, usted ya no puede andar diciendo malas palabras. Amén. Es que la Biblia dice que de esas palabras ociosas yo tengo que dar cuenta. Hacer lo bueno, no lo malo. Bueno, hagamos lo bueno. Vivamos honrando a Dios. Honremos la labor que la iglesia está llevando a cabo. Tratemos de ser un equipo dentro del buen pastor, hermano, y no estar así como divididos, como que nosotros esto, ellos esto y los otros no. Somos la iglesia del buen pastor. Tenemos que estar en una misma dirección todos. Sentirnos parte de la misma iglesia y de los mismos proyectos. Involucrarnos en todo lo que tiene que ver con nuestra iglesia. Pero usted no puede estar por allá. No, a ver, ellos lo hacen allí. ¿Y dónde es vos? De allí. ¿Cómo es que soy de ahí pero no practico lo que viven ahí? Santiago nos viene a demostrar, hermanos, algo bien interesante. Porque Santiago nos exhorta a que quitemos todo lo malo de nuestra vida y que aceptemos con mansedumbre el mensaje de la salvación que hemos recibido. Porque esa es la única manera que usted y yo podamos adquirir o obtener la salvación. Tenemos, hermanos, que trabajar con nosotros mismos. Hermanas, tenemos que trabajar con nosotros mismos. El perdón de nuestros pecados ya estuvo. Óiganme bien, con esto voy a terminar. El perdón de nuestros pecados ya estuvo. Ahora nos toca a nosotros trabajar con algunos hábitos malos que traemos arrastrando del mundo. Yo, hermanos, por ejemplo, yo tenía un problema con la música mundana y con malas palabras. Me gustaba ir a la cancha, me gustaba bailar, me gustaba chiviar, llamábamos nosotros a esas cosas. Y de vez en cuando me gustaba la mujeriada también. En otras palabras, tenía un montón de cosas. Pero vine al Señor. Y cuando vine al Señor, entendí que yo había aceptado a Cristo. Que yo tenía que ser diferente a lo que antes había sido. Lo primero que hice fue hacer a un lado toda mi música mundana. Toda mi música mundana. Todo a un lado. Empecé, hermanos, por quitar todo eso. Y entonces me vino a la mente, y más que yo no puedo decir unas 2 palabras buenas seguidas si no va una malcriadez en medio. En mi mismo momento yo dije, pero ya no puedo decir eso. Ya no puedo hacer eso. Esto fue parte de mi trabajo personal. Algunos de nosotros estamos orando y le estamos diciendo, Señor, ayúdame, que yo ya no quiero ser mañoso. Pero cada vez que ve la cora no la perdona. Si usted no pone de su parte, no, entienda, no es mío, no es mío. No lo debo hacer, no lo debo hacer. No me conviene, ¿puedo? No me conviene, pues no me conviene. O sea, tenemos, hermano, como iglesia que trabajar en nosotros mismos. El mejor proyecto somos nosotros. Somos nosotros. Y tenemos que ir trabajando cada día. Es que soy medio desobediente y por rato, bueno, tengo que trabajar en ser más obediente, en prestarle atención a la palabra del Señor y obedecer a la palabra del Señor.
Porque ese es mi proyecto. O sea, yo tengo que tratar de ser mejor cada día en la obra del Señor. No puedo seguir siendo el mismo Joel maleante de antes. O sea, porque toda la gente sabe que cargo una gran Biblia de estudio, de letra grande, de letra super gigante, y que me la ve todo el mundo y dice, es evangélico. Pero y entonces, si cuando veo a la vecina le levanto las cejas, le chiflo, le enamoro, y todos saben que soy casado. La palabra de Dios a nosotros nos ha dado muchas enseñanzas buenas. Solamente, hermanos, es que esta tarde recordemos que no se predica para entretener a nadie. Se predica y se enseña para que nosotros seamos diferentes y cada día pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo. Para eso es que se predica. Para que cada día nosotros vayamos mejorando nuestra condición de vida. Déjele lugar a que la palabra vaya trabajando en usted. Atienda la palabra, trate de ponerla por obra. Que el día que usted ponga por obra la palabra del Señor, usted será bienaventurado y bienaventurada en todo lo que usted haga, en toda su manera de vivir. Y eso le ayudará a ser un mejor y una mejor hija de nuestro Dios. Amén, hermanos. Dios nos bendiga en esta tarde a todos. Dejo el tiempo.